Juan Miller despertó antes del amanecer, como lo había hecho cada mañana durante la última década. El cielo más allá de la ventana de su dormitorio aún era un moretón de azul medianoche, pero dentro de la vieja casa de Harrisville, el tenue resplandor de una lámpara solitaria delineaba los bordes de las cortinas entreabiertas. Balanceó las piernas sobre el lado de la cama, sintiendo el familiar dolor en las rodillas, un recuerdo de años pasados en obras donde el concreto y el acero nunca dormían. Se vistió en silencio. Jeans descoloridos, una camisa de franela gastada, botas de trabajo con las puntas rayadas. En la cocina, la cafetera gorgoteaba su canción de despertar. El vapor se elevaba desde la jarra mientras vertía una taza, saboreando el amargor cálido. La casa estaba, por lo demás, en silencio. No había zumbido lejano del tráfico, ni el suave ronquido desde el lado de la cama de su esposa. Supuso que Emma aún dormía, agotada por la llamada con un cliente de la noche anterior. John dejó su taza en la mesa rústica astillada y cerró los ojos, escuchando. Algo se sentía mal. Una corriente leve rozó la nuca, y sus sentidos, afinados por años de plazos ajustados y andamios precarios, le decían que la quietud de esa noche no era la calma habitual. Se puso de pie y caminó hacia la puerta del sótano al final del pasillo. Siempre había estado cerrada desde el interior, una precaución contra roedores curiosos o vecinos entrometidos. Sin embargo, esa mañana, la puerta estaba entreabierta por apenas unos centímetros. ¿Un truco de la gravedad? ¿Un pestillo suelto? Apoyó la palma contra la madera fría y la abrió con suavidad. La oscuridad lo engulló. La bombilla solitaria del techo debía haberse fundido semanas atrás. Cualquier rastro de luz había desaparecido hace tiempo. Buscó el interruptor de la pared, pero estaba rígido, como si no lo hubieran accionado en años. Con una respiración tensa, dio el primer paso en la escalera crujiente. El tenue resplandor de la cocina se desvaneció, y quedó solo con los secretos de la casa. Sus botas rozaron el polvo que se había asentado en patrones ociosos. Cajas y muebles viejos se alzaban como centinelas silenciosos. Debería haber llamado a Emma, preguntarle si había estado allí abajo. Pero algo, un nudo primal en sus entrañas, lo hizo permanecer en silencio. Al fondo de la habitación, medio oculto por una pila de latas de pintura, lo vio. Una maleta de cuero vieja, con las esquinas desgastadas y los cierres opacos por el tiempo. La reconoció de inmediato como la de su abuelo, la que habían traído cuando se mudaron desde Pittsburgh hace casi 20 años. Nunca la había abierto. ¿Por qué lo haría? Su abuelo se la había llevado a la tumba. El corazón de John se apretó. Dio un paso más cerca, la bota removiendo una fina capa de polvo. Extendió la mano y pasó un dedo por el asa. Se sentía extrañamente cálida, como si alguien la hubiera sostenido recientemente. Se inclinó, levantó uno de los cierres y lo abrió con un chasquido. Dentro, sobre mantas de lana descoloridas y un paquete frágil de fotografías antiguas, había algo que no pertenecía. Una pequeña bolsa de terciopelo, cuidadosamente atada con una cinta de satén. La desató, con la respiración entrecortada, y apartó la suave tela. Un colgante dorado brilló hacia él, capturando la débil luz y refractándola en 1000 pequeñas llamas. Tenía la forma de un reloj de arena, con la arena dentro congelada a mitad de camino. Su pulso retumbó en sus oídos mientras lo levantaba para verlo. La cadena se deslizó fácilmente sobre sus dedos, como si estuviera esperando. Su mente se aceleró. Esto no era del estilo de Emma. Ella no usaba joyas ni se interesaba por reliquias. Dio la vuelta al colgante, y allí, grabado en una delicada cursiva, estaban las iniciales que conocía demasiado bien. M. Se enderezó, apretando el colgante contra su pecho. El aire frío del sótano lo envolvió. ¿Había dejado Emma esto aquí? ¿Lo había dejado caer por accidente? ¿O lo había escondido, como alguien oculta un secreto que no quiere que se descubra? Un tablón crujió arriba. Se congeló, cada músculo tenso. Pasos lentos, deliberados, cruzaron la sala de estar en el piso superior. ¿Emma? Estaba despierta. ¿Bajaría ahora? Sus dedos se cerraron alrededor del colgante como si fuera de hielo. Se levantó, recomponiéndose. El calor del café había abandonado sus venas, reemplazado por hielo. Podría girarse y llamarla, reírse de esta absurdidad. Oye, ¿por qué está la maleta del abuelo aquí y por qué tiene tus iniciales? Pero algo en él se resistió a esa mentira. En cambio, cerró la maleta con cuidado y se quedó en la penumbra creciente, escuchando su descenso. Los pasos de arriba se detuvieron. La casa se asentó.
Cuando no pasó nada, exhaló un sonido que no sabía que estaba conteniendo. Colocó el colgante de nuevo en su bolsa de terciopelo y lo guardó en el bolsillo de su camisa, bajo su corazón. Subió las escaleras lentamente, un paso cuidadoso a la vez, con la mente girando con preguntas que no se atrevía a pronunciar en voz alta. En la cima, se detuvo en el pasillo. Los primeros rayos del amanecer apenas comenzaban a rozar los tablones de madera del suelo. La puerta del dormitorio de Emma estaba cerrada, una barrera silenciosa. Se sintió como si habitara dos mundos, el que conocía, la vida sólida y confiable que había construido, y otro reino más oscuro, insinuado por este misterioso colgante. Tomó un sorbo final del café, ahora frío, y dejó la taza en el fregadero. El día por delante se avecinaba largo e incierto. Con una respiración estabilizadora, se alejó de la puerta del sótano y bajó las escaleras, el peso del colgante presionando contra su pecho como una acusación. Afuera, el cielo se aclaraba. Adentro, un hombre estaba al borde del descubrimiento, y nada volvería a ser lo mismo. El reloj del salpicadero brillaba a las 21:17. Mientras John se incorporaba a la Ruta 22, la carretera se extendía ante él como una cinta de tinta que desaparecía en la noche. El pavimento bajo sus neumáticos zumbaba con un ritmo constante, uno que no podía armonizar del todo con sus pensamientos acelerados. Apretó el talón de la mano contra el volante, con los nudillos blanqueándose, y dejó salir un aliento que no sabía que estaba reteniendo. Más allá del parabrisas, los campos de maíz oscuro se mecían bajo una brisa perezosa. Sus hojas susurrantes murmuraban secretos que John no estaba seguro de querer escuchar. Arriba, el cielo era un abismo salpicado de estrellas distantes, testigos fríos e indiferentes de cualquier ajuste de cuentas que se desplegaba en su mente. Alcanzó su taza de café en el portavasos. La bebida estaba helada. Su aroma se había vuelto amargo por el descuido. Aún así, la inclinó hacia atrás, dejando que el líquido acre rodara por su garganta, recordándole que estaba vivo, despierto, y peligrosamente consciente de lo que había encontrado en ese sótano polvoriento. Su teléfono vibró en el asiento del copiloto. Miró de reojo. Robert Sinclair parpadeaba en la pantalla. El nombre hizo que su corazón latiera con fuerza. Robert, su amigo más antiguo y socio de negocios, uno de los 3 nombres que el detective había desenterrado. Dejó que la llamada fuera al buzón de voz. Esa noche se trataba de la verdad, no de distracciones. En cambio, tocó la pantalla y marcó a su abogada, Susan Hale. Tras 2 timbres, su voz llegó, clara, profesional, pero con un toque de preocupación. «John, es tarde. ¿Todo bien?» Agarró el volante con más fuerza. «Necesito avanzar ahora. Encontré algo. Evidencia». Hubo una pausa. «Entonces envíame fotos y tu dirección, donde sea que estés. Comenzaré con los trámites para la separación inmediata y la congelación de activos». Las palabras se asentaron en su mente como piedras arrojadas a aguas profundas. Separación. Congelación de activos. Las repitió en voz baja, saboreando sus bordes afilados. «Las enviaré en 1 minuto», dijo, con voz baja. «Estoy camino a la oficina». Terminó la llamada y dejó el teléfono, temblando ligeramente. El plan estaba tomando forma más rápido de lo que había anticipado o deseado. Susan manejaría el frente legal. Él manejaría el resto. Las luces de la carretera pasaron borrosas, una tras otra, como pensamientos fugaces que no podía retener. Su mente volvió al rostro de Emma, el momento en que vislumbró el colgante. La sorpresa en sus ojos, la cruel belleza de su compostura cuando se dio cuenta de que él estaba tras ella. Sintió una punzada. ¿Era arrepentimiento o satisfacción? No podía decirlo. Un cartel se acercó. Salida 12, Parque Industrial de Brooksville. No lo tomó. En cambio, se quedó en el carril principal, sintiendo cómo el coche se elevaba ligeramente al pasar un puente jorobado. Como si cruzar ese puente pudiera llevarlo a una nueva vida, más lejos del hombre que alguna vez fue. Los recuerdos surgieron sin ser invitados. El día que él y Emma compraron esta casa, ella riendo mientras imaginaba el cuarto de los niños que llenarían. Su pastel de bodas, de 3 pisos, con glaseado de marfil adornado con rosas de azúcar. Imaginó su sonrisa entonces, brillante y sin reservas. ¿Existía aún esa mujer? ¿O se había enterrado bajo capas de mentiras? Encendió la señal de giro y se desvió hacia una carretera más estrecha, con el asfalto agrietado y parchado. Las luces de la calle aquí eran escasas, dejando largos tramos de carril en la oscuridad.
Se detuvo en un pequeño estacionamiento junto a un centro de copias abierto las 24 horas. Las ventanas estaban llenas de carteles, representaciones brillantes de tarjetas de presentación, folletos, membretes, la fachada perfecta para lo que necesitaba. Adentro, los fluorescentes zumbaban mientras se deslizaba detrás del mostrador de servicio. Sacó el polvo de un escáner y cargó las fotos, la bolsa de terciopelo, el colgante, las iniciales grabadas. Luego introdujo una hoja membretada en blanco en la impresora y adjuntó las imágenes con una precisión fría que hacía que sus dedos dolieran. Redactó un mensaje dirigido al estudio de Emma, acusándola anónimamente de malversar fondos de clientes, usando recibos falsificados, desviando pagos a cuentas privadas. Sin mención del colgante, solo hechos meticulosamente tejidos en una narrativa difícil de refutar sin una coartada. Revisó la carta 1, 2 veces. Su respiración llegaba en pulsos medidos, cada inhalación sabiendo a cálculo y temor. Finalmente, deslizó el papel en un sobre, lo dirigió a Harris Company Design Studio y lo introdujo en la ranura de salida. La máquina zumbó y luego escupió el sobre sellado. Mientras regresaba a su coche, la primera astilla pálida del amanecer brillaba en el horizonte. El cielo pasó de tinta a acero, y John sintió el peso de lo que estaba haciendo asentarse sobre sus hombros. Ya no era simplemente un hombre herido o traicionado. Era un vengador, blandiendo un poder anónimo desde las sombras. Se hundió en el asiento del conductor y se alejó, con los faros cortando el crepúsculo. En el retrovisor, el centro de copias se desvanecía, bañado en la suave promesa de la luz matinal. John exhaló, apoyando la frente contra el volante. Por delante había más preguntas que respuestas, más pasos de los que aún entendía. Pero por ahora había comenzado. Y en ese momento, ese primer golpe calculado, sintió la marea cambiante de su vida, una que lo llevaría hacia un territorio desconocido, donde cada verdad descubierta invitaba a otro secreto a surgir. La carretera se extendía, y John Miller conducía hacia el amanecer gris, decidido a seguir hasta la confesión final. John estacionó frente al Backstreet Diner, justo después del amanecer, el último parpadeo del letrero de neón anunciando el fin de su turno nocturno. Apagó el motor y se quedó mirando los booths vacíos a través del parabrisas salpicado de lluvia. El mensaje del detective había sido preciso: ven solo, trae efectivo y no confíes en nadie más. Entró, la campana sobre la puerta sonando suavemente, y se detuvo en una mesa de esquina, donde esperaba un hombre delgado con un abrigo gris. El rostro del detective estaba oculto por el ala baja de un sombrero fedora, pero su postura hablaba de años pasados observando y siendo observado. «Señor Miller», preguntó el detective, con voz baja mientras John se deslizaba en el asiento. «Llámame John», respondió, cruzando los brazos, estudiando el perfil angular del hombre. «Dijiste que encontraste cosas». El detective colocó un sobre manila en la mesa y lo deslizó hacia John. «He estado investigando el historial de Emma durante 3 semanas. Lo que viste en ese colgante es solo el comienzo». Golpeó el sobre. Dentro están sus registros financieros, itinerarios de viaje y, lo más revelador, capturas de pantalla de mensajes privados. El corazón de John se detuvo. Abrió el sobre con calma deliberada, sacando páginas nítidas de impresiones, fechas, horas y nombres alineados en columnas ordenadas. Escaneó la primera página. Cargos en un hotel del centro en días laborables, facturados a la cuenta del estudio de Emma. Luego, una lista de cenas en restaurantes exclusivos, misteriosamente codificados como entretenimiento para clientes. Levantó la mirada. Ella facturó cada uno de estos a la empresa. ¿Todos? El detective se inclinó hacia adelante. Y hay más. 3 nombres aparecen repetidamente. Robert Sinclair, tu amigo de siempre. Paul Harding, tu socio en el proyecto de Millersville. Y alguien nuevo, Mark Donovan, que se mudó al lado el otoño pasado. El pulso de John martilleaba. A Robert y Paul los conocía. Con Mark apenas había intercambiado cortesías. ¿Por qué estos 3? Son los únicos hombres con los que se ha reunido más de 2 veces en privado, explicó el detective. Accedía a sus redes sociales e incluso a un teléfono desechable viejo. Ella pensó que nunca encontrarías los textos y fotos que muestran encuentros que se remontan mucho antes de su aniversario el año pasado. John estudió la siguiente hoja. Una fotografía borrosa de la silueta de Emma inclinándose sobre alguien en una habitación de hotel en penumbra. Otra toma, ella riendo en un restaurante iluminado por velas con Paul.
la mesa llena de copas de vino a medio vaciar. Y luego, allí estaba, una instantánea fechada 6 meses antes de su boda. Sus brazos alrededor de un hombre más joven cuyo rostro estaba oscurecido. Exhaló, saboreando la decepción y algo más oscuro. La traición se agudizó hasta un filo fino. Ella comenzó esto antes de que siquiera la conociera. Susurró. El detective asintió. Estaba interesada en el poder. Usó relaciones para ganar influencia, primero para asegurar fondos para su primer proyecto independiente, luego para aprovechar introducciones que impulsaron su carrera. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran. Ese colgante pertenecía a David Miller, tu abuelo, pero ella lo reutilizó como un símbolo para seducir al menos a uno de estos hombres. John extendió las impresiones, alisando los pliegues. Entonces, esto no es pasión, es estrategia. El detective se tocó la sien. Siempre ha sido estratégica, pero nunca esperó que lo descubrieras. Hasta que lo hiciste, pensó que el juego era seguro. John levantó la vista, con ojos fríos. Seguro para ella, tal vez. Deslizó un fajo de billetes por la mesa. ¿Cuánto te debo? El detective guardó el dinero sin mirar. Sigue investigando. He marcado anomalías financieras que se remontan a 2 años. Hay más en una caja de seguridad en First National. Las llaves están aquí. Golpeó el bolsillo de su chaqueta. Y si quieres todo, necesitarás entrar en la sala de servidores de su estudio. La mandíbula de John se tensó. Lo haré. Se levantó, dejando que el detective recogiera sus cosas. Afuera, el cielo se había aclarado a un gris acerado, y el zumbido del neón del diner parecía un eco lejano. John se deslizó en su coche. El sobre y la llave quemaban un agujero en el bolsillo de su abrigo. Mientras conducía de regreso a Harrisville, el paisaje parecía transformado. Los céspedes suburbanos y las fachadas ordenadas ahora parecían máscaras que ocultaban verdades no dichas. Pensó en la risa de Emma, tan genuina en su boda, y se preguntó si algo de eso había sido real. Para cuando llegó a casa, el sol había atravesado las nubes. Se detuvo al pie de las escaleras del sótano, con la mano en el pomo. El contenido del sobre lo había cambiado todo. El secreto del colgante ya no era una anomalía, sino la punta de una red bien tejida. Inhaló, armándose de valor para el próximo movimiento. El verdadero trabajo esperaba abajo, donde los servidores zumbaban en habitaciones oscuras y los secretos yacían encriptados en bóvedas digitales, y John Miller estaba preparado para desentrañar cada uno de ellos. John se sentó en su coche, con el motor al ralentí, la carta aún caliente en su mano enguantada. La pálida luz del amanecer se filtraba por el parabrisas, proyectando sombras largas en el estacionamiento vacío de la cafetería. Su pulso latía en sus sienes mientras veía cómo el sobre, dirigido simplemente a Harris Company Design Studio, desaparecía en el buzón de salida. Dentro de ese estudio sin pretensiones, Emma había pasado innumerables horas diseñando logotipos y maquetas, facturando horas como consultoría creativa, mientras confiaba solo en su esposo para manejar el lado comercial de las cosas. Esa noche, John había reescrito las reglas. Condujo a casa en silencio, cada calle revelando otra pieza del tranquilo vecindario donde él y Emma habían construido su vida. Pero la tranquilidad se había ido, destrozada por una acusación anónima. A media mañana, nubes oscuras se reunieron en el cielo, reflejando el estado de ánimo dentro de Harris Company mientras Emma llegaba a un vestíbulo desierto, salvo por una recepcionista de rostro pétreo y una fila de clientes apiñados cerca de la puerta. Los ojos de la recepcionista se alzaron, y Emma sintió el frío antes de escuchar las palabras. Señora Miller, sus cuentas han sido congeladas pending una investigación. La respiración de Emma se detuvo. ¿Congeladas? ¿Por qué? He pagado cada factura, presentado cada informe. La recepcionista negó con la cabeza. Lo siento, política corporativa. Recibimos una denuncia anónima que alega transferencias de fondos irregulares. Legal ha ordenado detener todas las facturaciones y pagos hasta nuevo aviso. El corazón de Emma latía con fuerza. Pasó apresuradamente junto a la recepcionista hacia su oficina, donde su equipo la miró en un silencio atónito. En su escritorio yacía un informe impreso. Capturas de pantalla de recibos falsificados, estados de cuenta bancaria con su firma, y gráficos pixelados que mostraban millones desviados a cuentas offshore. Sus dedos temblaron mientras desplazaba los correos electrónicos. Todo estaba expuesto, cada acusación meticulosamente documentada. Marcó el número de John, con la voz quebrada. John, soy Emma.
¿Qué está pasando? Han congelado mi cuenta. Tienes que arreglar esto. Escuchó el timbre en su extremo. Luego el buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. El pánico subió como bilis en su garganta. 2 horas después, John llegó a casa y encontró la puerta principal cerrada. Su pecho se apretó. Emma debía haber salido hacia el estudio después de la congelación. Rodeó hacia la entrada lateral, con la llave en la mano, y se deslizó dentro. La casa estaba anormalmente silenciosa. Todos los signos de la presencia de Emma habían desaparecido, excepto por una taza solitaria en la encimera de la cocina. Abrió su portátil y marcó a Susan, su abogada. «Han congelado sus cuentas, Susan», dijo, con voz plana. Funcionó. Una pausa. «John, ¿te das cuenta de las consecuencias?» «Lo sé», la interrumpió, «pero ella necesita sentir las consecuencias». Incluso mientras hablaba, un nuevo correo electrónico apareció en su bandeja de entrada. Un mensaje de TI, de Harris Company. Actividad inusual detectada. Fuente IP 192-268-015. Por favor, investigue. Miró la pantalla. Esa era su dirección de casa. Su IP. Un nudo frío se formó en su estómago. Había redactado la carta en el centro de copias, seguro, pero había usado un solo archivo adjunto, una captura de pantalla del estado de cuenta bancaria de Emma, extraída de su red doméstica compartida. En su prisa, no había ocultado su rastro digital. Hizo clic en el correo para abrir el informe completo. Detallaba un inicio de sesión nocturno en el portal de facturación de Harris Company desde su IP, seguido de múltiples descargas de archivos. El equipo de TI lo había marcado y reenviado el registro a seguridad corporativa. La mandíbula de John se tensó. Su primer golpe había dado en el blanco, pero había afilado la hoja contra sí mismo. Emma regresó antes del mediodía, desaliñada, su blusa usualmente impecable arrugada y manchada con café derramado. Entró por la puerta, con los ojos encendidos. «Tú hiciste esto», acusó, con voz temblorosa. «Estás detrás de la congelación. Usaste nuestra red». John enfrentó su mirada con calma. Tenía que venir de algún lado. Necesitaba pruebas. Ella retrocedió, con la conmoción y la traición luchando en sus rasgos. «¿Pruebas? Has destruido mi carrera». Él dio un paso más cerca, suavizando su tono solo para afilar su filo. «No la destruí. Lo hiciste tú al ocultar la verdad». Ella abrió bruscamente el portátil y le mostró el informe de TI. «Mira esto. Saben que eres tú». Él estudió la pantalla, con expresión indescifrable. «Entonces investigarán. Verán el verdadero crimen, que es lo que tú hiciste». «¿Tu venganza mezquina?», espetó ella. Sus ojos se oscurecieron. «¿Mi venganza o tus mentiras?». Los hombros de Emma temblaron, las lágrimas brotando. «Vas a arruinarnos a ambos». John permaneció en silencio, el peso de las consecuencias asentándose a su alrededor. Había dado el primer golpe, pero al exponerla, también se había expuesto a sí mismo. Afuera, el trueno retumbó, una promesa distante de una tormenta aún por estallar. Adentro, 2 personas estaban al borde, una impulsada por la traición, la otra por la furia justa. Y entre ellos yacían los restos humeantes de la confianza, listos para encenderse con la más mínima chispa. Emma paseaba por el pasillo fuera de su dormitorio principal, con el teléfono apretado en manos temblorosas. Cada timbre sin respuesta sentía como otro martillazo en su pecho. Había llamado a John una docena de veces. Su buzón de voz contestaba casi de inmediato. Luego le envió mensajes, suplicando una explicación. Sin respuesta. Probó con el número del detective a continuación. Solo el clic frío de líneas desconectadas. Frenética, revisó los impresos arrugados en la mesa del comedor. Capturas de pantalla de transferencias bancarias, recibos de hoteles, incluso un mapa de mensajes privados. La tormenta afuera hacía temblar las ventanas, como urgiéndola a actuar. En la esquina de la mesa yacía un sobre blanco liso, el que John había deslizado bajo la puerta horas antes. Su nombre estaba escrito en letras de molde ordenadas. Con manos temblorosas, lo abrió y encontró una sola hoja de papel. «Tienes hasta medianoche para explicarte. Después de eso, todos los que conoces sabrán exactamente quién eres en realidad». Sin firma, sin rastro de misericordia, se hundió en una silla, con el corazón latiendo, la mente acelerada. Medianoche, menos de 12 horas hasta que su mundo implosionara. Mientras tanto, John estaba sentado en su oficina en casa,
con los ojos inyectados en sangre por horas de desplazarse por la vida digital de Emma. Había extraído registros de facturación, registros de redes sociales, incluso archivos de chats privados. Cada nuevo descubrimiento sentía como un bisturí cortando otra capa de sus mentiras. Una nueva impresión captó su atención. Una fotografía tomada en la boda de su hermana Claire el verano pasado. En ella, Emma reía, con el brazo entrelazado con el de Claire, y detrás de ellas, inscrito en el arco de la boda, estaba el apellido de soltera de Claire, Garrison. Pero en un mensaje privado que Claire le había enviado a Emma esa misma noche, Claire confesó que odiaba el apellido Garrison y anhelaba recuperar el apellido original de su madre, Preston. Emma había reenviado ese mensaje a su amante, Robert Sinclair, prometiendo ayudarlo a asegurar un lucrativo contrato con la familia Preston si mantenía su secreto a salvo. La respiración de John se detuvo. Esto era más profundo que una simple infidelidad. Era una conspiración en el corazón de la propia familia de Emma. Imprimió el mensaje, luego redactó un correo electrónico anónimo a Claire, con copia a su madre y cada primo en la rama Preston. Querida Claire, debes saber que Emma ha estado usando tu deseo de cambiar los apellidos familiares como palanca en sus planes. Adjunto pruebas. Atentamente, un amigo preocupado de la familia. Hizo una pausa antes de presionar enviar, imaginando la conmoción en el rostro de Claire. Luego hizo clic. Esa tarde, el teléfono de Claire explotó con alertas. En el chat grupal de la familia Garrison, los mensajes pasaron de confundidos a furiosos. ¿Es esto cierto? Emma, ¿por qué harías esto? Increíble. Pensé que éramos hermanas. Al otro lado de la ciudad, la recepción de Emma en Harris Company recibió un nuevo golpe. Los clientes que habían estado a su lado ahora exigían respuestas. Los amigos que alguna vez admiraron su trabajo susurraban a sus espaldas. Llamó a Claire, con la voz quebrada. Claire, por favor, déjame explicar. Pero la respuesta de Claire fue gélida. Estoy leyendo tus textos, Emma. Vendiste nuestro nombre por una aventura privada. ¿Cómo pudiste? Los sollozos de Emma resonaron a través del teléfono. Al caer la noche, John observó las consecuencias desde su posición en el porche delantero. Las luces de la calle se encendieron, iluminando los céspedes antes amigables, ahora manchados por la sospecha. Sintió una oleada de triunfo, templada por algo más frío, una conciencia inconfundible de que su red de engaño se estaba apretando alrededor de ambos. Guardó su teléfono, con el pulgar rozando la bolsa de terciopelo con el colgante de reloj de arena. Mañana traería los golpes finales. Pero esta noche pertenecía a las réplicas, familias desgarradas, amistades rotas, confianza destruida. Y para John Miller, el ajuste de cuentas apenas había comenzado. Emma estaba sentada en su mesa de dibujo en la parte trasera de Harris Company. El resplandor de una lámpara de escritorio solitaria iluminaba un montón de bocetos y maquetas a medio terminar. Afuera, la lluvia golpeaba contra las altas ventanas, trazando riachuelos por el vidrio como lágrimas que se negaba a derramar. Sus dedos flotaban sobre un diario encuadernado en cuero, el viejo diario de la abuela Preston, que había arriesgado recuperar del ático esa misma mañana. Su pulso latía mientras lo abría en la última entrada, fechada hace casi 20 años. La tinta descolorida se curvaba en los bordes de la página, pero las palabras aún eran legibles, narradas con la mano deliberada de su abuela. Esta noche entierro esto aquí para que un día mi nieta lo descubra. Confío en ella con el secreto de la familia, el legado Preston escondido bajo capas de expectativas heredadas. Emma tragó con fuerza. Había descartado este diario como mera tradición familiar. Sin embargo, algo la había impulsado a bajarlo. Ahora, con las acusaciones de John destrozando su mundo, reconoció la intención de su abuela de revelar un propósito oculto. Pasó la página. Allí, entre líneas de genealogía y reminiscencias, había un papel doblado, sellado con cera carmesí. Su respiración se detuvo mientras rompía el sello y lo desplegaba. La carta dentro estaba dirigida a «Mi querida Emma», escrita en la misma cursiva elegante. Nuestro nombre lleva más que memoria. Lleva poder. El legado Preston está construido sobre la innovación disfrazada de herencia. Debes despertar su potencial, incluso si eso significa engañar a aquellos que amas. Usa lo que debas, símbolos, distracciones, jugadas audaces. Cuando llegue el momento, revela la verdad. Las manos de Emma temblaron. Releyó el pasaje. Engañar a aquellos que amas. Esa frase resonó en su mente, reformulando cada elección que había hecho.
Cerró los ojos y dejó que los eventos de las últimas semanas la inundaran. El descubrimiento en el sótano del colgante de reloj de arena, la furia silenciosa de John, la carta anónima, las cuentas congeladas, las revelaciones del detective, la humillación pública de Claire. Cada golpe había sentido como prueba de su vergonzosa traición, pero ahora los veía como piezas de un rompecabezas que ella misma había puesto en marcha. Un recuerdo emergió, hace 6 meses, cuando la empresa de John perdió un contrato clave. Ella había sugerido una solución audaz, un prototipo secreto de un material de construcción sostenible desarrollado por su propia investigación. Él lo había descartado como demasiado arriesgado. Sin embargo, ella creía en su promesa, no para sí misma, sino para él. En desesperación, había ocultado su participación, desviando su atención para poder finalizar su trabajo a sus espaldas. Su ambición había florecido en una misión secreta para lanzar el diseño de John al escenario mundial, libre de las restricciones de su predecible vida suburbana. El colgante, la reliquia de su abuela, iba a ser el símbolo de su nueva empresa, la colección de relojes de arena, un homenaje a la belleza fugaz del tiempo. La maleta de cuero en el sótano, cubierta con sus huellas, contenía las primeras muestras de prototipos de modelos de relojes de arena en miniatura que había encargado a un artesano en Filadelfia. Recordó el día que guardó esa maleta en el sótano, con el pulso vibrante de emoción y miedo. Había planeado sorprenderlo en su 10º aniversario con la propuesta, hasta que los plazos en el trabajo exigieron su atención y la vida se apresuró, enterrando su plan bajo correos electrónicos y llamadas de clientes. Había olvidado por completo la maleta, asumiendo que estaba segura hasta la celebración. Emma se levantó y cruzó la habitación, encendiendo la luz del techo por primera vez en semanas. Recuperó una caja de almacenamiento de metal de un estante cercano y la abrió. Dentro yacían los prototipos relucientes, pequeños relojes de arena de vidrio y latón, cada uno suspendido en un marco de nogal. La vista trajo lágrimas a sus ojos. Estos no eran símbolos de infidelidad, sino de esperanza, un renacimiento esperanzado de la carrera tambaleante de John. Sus manos temblaron mientras levantaba uno de su cojín, trazando la delicada curva de su vidrio. ¿Cómo había juzgado mal la capacidad de John para ver más allá del humo de su secreto? ¿Cómo su propio código de silencio, transmitido por la abuela Preston, se había convertido en un laberinto que los atrapó a ambos? Un zumbido repentino interrumpió su ensueño. Su teléfono se iluminó con un mensaje de Claire. «Emma, ¿qué es esto de un prototipo? ¿Robaste la reliquia de papá para esto?» El dolor de su hermana era evidente incluso en el texto. Emma tomó una respiración estabilizadora. Tecleó una respuesta. «Lo siento por el dolor que causé. Por favor, sabe que el colgante nunca fue un símbolo de amor para otro hombre. Fue la piedra angular de un proyecto que creía salvaría los sueños de John. Explicaré todo si me escuchas». Presionó enviar y sintió, por primera vez en días, un destello de resolución. El laberinto de mentiras que había tejido ahora podía convertirse en un camino de regreso a la verdad, si se atrevía a dar un paso hacia la luz que tanto había evitado. Cerró el diario y devolvió los prototipos a su caja de madera. Afuera, la lluvia se redujo a un susurro. Tomó una última mirada a los bocetos y borradores esparcidos, luego apagó la lámpara, dejando que el estudio cayera en la oscuridad, ya no un escondite para secretos, sino la antesala de su confesión. Mañana, se prometió, confrontaría a John, no con acusaciones o súplicas, sino con la historia completa. El legado que había heredado, la visión que había perseguido y los sacrificios que había hecho. Emergía de este laberinto de engaño con la esperanza intacta y enfrentaría al hombre que aún amaba. Y al hacerlo, reclamaría la verdad de su familia y, quizás, en el proceso, se reclamaría a sí misma. John regresó a casa mucho después de que las luces de la calle se apagaran una por una, dejando solo a la luna para guiarlo por su tranquilo callejón sin salida. La casa estaba oscura, sin resplandor del estudio, sin luz derramándose desde la cocina. Se detuvo en la puerta principal, sintiendo la tensión que se había asentado como polvo en cada superficie desde el primer golpe de la noche anterior. Su llave se deslizó en la cerradura y giró con un suave clic. Entró, escuchando el más leve crujido de un tablón en el piso superior. ¿Emma? Estaba despierta. Siguió el sonido hasta el final del pasillo, donde el estudio yacía tras puertas cerradas. A través de la estrecha rendija del marco de la puerta, vio su silueta inclinada sobre el escritorio,
una lámpara solitaria proyectando su sombra larga y delgada contra la pared. «Emma», llamó con voz baja. Ella levantó la vista, sobresaltada, sus ojos reflejando la luz de la lámpara. En una mano sostenía el diario encuadernado en cuero. En la otra, la pequeña caja de madera que contenía los prototipos de relojes de arena de su abuela. «No podía esperar hasta la mañana», susurró, retrocediendo mientras él entraba en la habitación. La lámpara iluminaba el agotamiento en su rostro, ojeras bajo los ojos, mechones húmedos de cabello pegados a su frente. John cruzó los brazos. «¿Qué es todo esto?». Ella colocó el diario y la caja en el escritorio y tomó una respiración temblorosa. «Necesito que veas la verdad. No las medias verdades que has armado, sino todo». Se inclinó contra el escritorio, cauteloso. «Empieza a hablar». Emma abrió el diario en la carta sellada que había descubierto. «Esto lo escribió la abuela Preston. Lo dejó para mí, para guiarme». Leyó en voz alta el pasaje sobre usar la herencia y la distracción para cumplir un legado mayor. La mandíbula de John se tensó. «Entonces, escondiste prototipos de relojes de arena en el sótano y usaste el colgante, una reliquia familiar, como una especie de discurso de venta». Sus labios temblaron. «No un discurso de venta, un emblema. Creía en este proyecto. Creía que podía revivir tu carrera, nuestro futuro. Cuando perdiste ese gran contrato el año pasado, pasé noches organizando los detalles en secreto. Pensé que lo estaba haciendo por nosotros». Él extendió la mano y levantó uno de los relojes de arena en miniatura de la caja, girándolo en su mano. El vidrio y el latón brillaban suavemente bajo la luz de la lámpara. La arena dentro yacía congelada, suspendida en su punto medio. «Escondiste todo esto detrás de mentiras», dijo en voz baja. «Dejaste que descubriera el colgante en la maleta de mi abuelo y asumiste que nunca te cuestionaría». Las lágrimas brotaron en sus ojos. «Tenía miedo. Miedo de que dijeras que era demasiado arriesgado. Miedo de que nuestro matrimonio se desmoronara bajo el peso de mi ambición». Él colocó el reloj de arena de vuelta en su cojín, pero no cerró la caja. «Y en cambio, desencadenaste una reacción en cadena. Congelaciones legales, traiciones familiares, mi propia IP comprometida». Emma tragó. «Lo sé, y lo siento más que nada, pero estaba siguiendo sus instrucciones, las de la abuela. Este legado no es solo joyas y reliquias, es innovación escondida a plena vista». La expresión de John se suavizó brevemente mientras recordaba el día que había admirado su pasión frente a un café. «Deberías haber confiado en mí con el plan». Ella dio un paso más cerca. «Lo hice. Confié en que lo notarías cuando fuera el momento adecuado». Su mirada cayó sobre el reloj de arena en su mano. El tiempo es lo que ella creía que importaba más. Cada grano, una oportunidad. «Pensé que te estaba dando más tiempo, más oportunidades para tener éxito». Él cerró los ojos, la tensión en sus hombros aliviándose y retorciéndose con emociones encontradas. Dolor, traición, pero también un destello tenue de comprensión. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el lejano retumbar del trueno. John abrió los ojos y encontró los de ella. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, con voz ronca. Emma extendió la mano y colocó la suya sobre la de él. «Decidimos juntos, no más secretos. Te mostraré cada detalle, cada correspondencia, cada prototipo, y tú decides si este legado vale el precio que hemos pagado». Él asintió lentamente, el peso de meses de engaño asentándose en resolución. «Mañana, entonces, empezamos de nuevo». Ella apretó su mano. «Esta noche, solo sostengámonos». Afuera, la lluvia comenzó a golpear contra la ventana, lavando el polvo de sus medias verdades. Adentro, dos personas toal al umbral de un nuevo comienzo, listas al fin para enfrentar el flujo lento y deliberado del tiempo juntas. La primera luz del amanecer se deslizó por las cortinas de gasa, pálida como un secreto a medio contar. John Miller estaba en el vestíbulo, con la maleta en la mano, su superficie de cuero lisa fría bajo sus dedos. La casa estaba en silencio, el lado de la cama de Emma perfectamente hecho, sus zapatillas ausentes del suelo del dormitorio. Entonces se dio cuenta de que ella ya se había ido. Llevó la maleta por el pasillo alfombrado, los recuerdos agitándose con cada paso. En el estudio, se detuvo ante la pared de fotografías familiares, bodas, cumpleaños. Una Emma más joven, tan llena de planes. Su reflejo en el vidrio parecía un extraño, endurecido, cauteloso, cambiado.
En el sótano, la bombilla solitaria parpadeaba mientras colocaba la maleta en el banco de trabajo. Partículas de polvo bailaban en la débil luz, como si desempacaran sus propios recuerdos de días mejores. Desenganchó los cierres. Dentro, en lugar de los prototipos o la bolsa de terciopelo, encontró solo una nota doblada. Con manos temblorosas, la desplegó. En la cuidadosa letra de Emma estaban las palabras: John, nunca quise hacerte daño. El colgante fue tu regalo para mí en nuestro primer aniversario. El reloj de arena para recordarnos que cada momento importa. Lo escondí solo porque creía que el proyecto honraría ese legado. Lo siento por el dolor, y lo siento porque haya llegado a esto. Cerró los ojos, recordando el día que presionó el delicado reloj de arena en su mano. Recordó su sonrisa, brillante, sin reservas, cuando le dijo que el tiempo juntos era lo más precioso que poseía. Lo había sentido entonces, y lo sentía ahora. John colocó la nota suavemente en el banco vacío y cerró la tapa de la maleta, el cuero suspirando como si se aliviara de su carga. La deslizó en una bolsa de basura negra que había colocado cerca, luego ató el cuello de la bolsa con un solo nudo. Por un largo momento, simplemente estuvo bajo la débil bombilla, el silencio de la casa envolviéndolo. Afuera, los pájaros comenzaron su canto matutino. Adentro, sintió el peso de cada elección que había hecho, cada golpe que había asestado, cada secreto que había descubierto, y se preguntó si la justicia exigía este precio. Al fin, levantó la bolsa y la llevó por las escaleras. En la cocina, llenó el termo con café fuerte y vertió lo último de la cafetera. Tomó un sorbo final, dejando que su calor ahuyentara el frío de la pérdida. Colocó el termo en la consola del pasillo y salió por la puerta principal, con la bolsa pesada en una mano. En la entrada, se detuvo, mirando hacia atrás a la casa donde una década de esperanzas había vivido y muerto. Luego caminó hacia la acera, donde el camión de basura matutino rugía a la vista. John levantó la bolsa hacia la parte trasera del compactador, la superficie de cuero de la maleta capturando los primeros rayos dorados del sol. Mientras los hidráulicos siseaban y el metal se cerraba, no escuchó ningún choque, solo el suave eco de algo precioso desvaneciéndose. Se giró, con los hombros cuadrados, y caminó por la calle con pasos firmes. En su bolsillo, sus dedos rozaron la bolsa de terciopelo que ella había dejado atrás. La dejó caer, desatada, en el pavimento, donde yacía vacía bajo el sol naciente. Y en ese momento claro y silencioso, John Miller entendió que algunos legados deben terminar para que nuevos momentos, libres de traiciones pasadas, puedan comenzar.